Bienvenidos a esta celebración eucarística. En acción de gracias, Nuestra Señora Santa María, Santísima Trinidad, Sagrado Corazón de Jesús, Divino Niño Jesús, San Juan María Vianney, Sangre preciosa de Jesucristo, Jesús misericordioso, San Miguel, Virgen Rosa Mística, San Cayetano, San Pantaleón, San Cristóbal, Santa Lucía, por el cumpleaños de Elizabeth, Celsa, Padre Víctor, Pedro, por la salud física y espiritual, Ramón y familia, Filomena y familia, Isabel y familia, Leonora, Fabricio Benjamín, Angelina y familia, Juana y familia, Bernardo Andrés, Máximo Ramón, Juana Bautista, familia Vargas García, Sebastiana, Julio Domingo, Porfiria y familia, Roberto y familia, Freddy Ramón, Salomé. Liberación, sanación y conversión de Elías Sebastián, Lucas Ezequiel, Diego Nicolás, Mirta, Miguel Ezequiel, Elizabeth Carolina, Cecilia, Gregoria, María Gloria y familia, José y familia. Por la salud y la fortaleza de todos los funcionarios del puesto de salud Santa Teresa y por todos los servidores de la salud, por la salud y el bienestar de todos los socios protectores de la capilla, por la venta de una propiedad, por un trabajo para Sol Eliana, por el proyecto y trabajo de María Idalia, Andrea y Apolinario, por la maternidad de Sandra, por el Centro Educativo Departamental Municipal Santa Teresa de Ávila, por la resolución de un juicio, por el trabajo de Santiago Roberto, por nuestros hermanos difuntos, Rosendo, Catalina, Iluminada, Luis, Isidoro, Ada Ramona, José Mario, Bernardino, Ignacia, Amalia, Celina, Cándido, Lucas, Jorge Víctor, Claudio, José Carlos, Miguel Ángel, Rubén, José, Hugo, Estanislao, María Julia, Nazario, Susana, Luis Enrique, Julia, Ángela Luján, Bernardo, Antonia de la Paz, Alfonso María, Diosmedes, Tranquilina, Miguel, Eusebio, Victoria, Víctor, por todos los sacerdotes que se encuentran sepultados en este cementerio y por todas las benditas almas del purgatorio. Hermanos, como peregrinos de esperanza, nos reunimos en este séptimo día del novenario a San Juan María Vianney, sintiéndonos una sola familia y unidos como hermanos alrededor de la mesa eucarística. Esperanza para los privados de libertad y para las personas que padecen por consumo, dependencia o abuso de sustancias y otras adicciones. Es el tema de reflexión que la Iglesia nos ofrece en este día. Cristo ha venido para todos y la dura realidad de tantos hermanos que viven en estas situaciones nos cuestiona y nos mueve
en este año jubilar para solidarizarnos con ellos y tomar acciones concretas que les ayude a salir adelante y les devuelva la dignidad de hijos de Dios. Con la mirada puesta en el Señor que nos libera y nos salva, iniciamos nuestra celebración cantando. Con alegría en el corazón queremos cantarte, Señor. Con esperanza, con fe y con amor queremos llegar a tu mesa, Señor. Con alegría de amistad compartida en una comida, con esperanza de escuchar tu palabra que da la vida. Con alegría y en el corazón queremos cantarte, Señor. Con esperanza, con fe y con amor queremos llegar a tu mesa, Señor. Viva San Juan María Vianney. ¡Viva! Y viva nuestra comunidad. ¡Viva! Y vivan los curas párrocos. Y vivan todos los sacerdotes. Fuerte aplauso entonces para el Señor. Séptimo día en que estamos aquí, entonces haciendo un camino en que rezamos. Y justamente en esta capilla que se le dedica a San Juan María Vianney y que está aquí en el cementerio del Este. Eso lo decimos y seguramente ustedes ya lo presentaron porque estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Ñande Yarañé, nuestro primer canal católico que tenemos para que la gente sepa que aquí en este cementerio están también muchos sacerdotes que han dado su vida por la iglesia, que han dado su vida entonces por el pueblo de Dios, por nosotros. Todos hacemos un camino y es ese camino de llegar al cielo. San Juan María Vianney, cuando estaba llegando a ese lugar donde fue destinado, Arms, en Francia, justamente le preguntó a ella, un campesino, dónde quedaba el pueblito de Ars. Y entonces le dice, yo te voy a indicar el camino que llega a la ciudad. Y entonces le dijo, indícame el camino que llega al pueblito, que yo te indicaré el camino que lleva al cielo. Qué interesante. Así es que rezamos hoy por nuestros curapárrocos, por los sacerdotes, y también agradecemos la vida de todos los sacerdotes que están enterrados aquí en este cementerio y en los muchos otros lugares también donde ya descansan en la paz del Señor. Queremos hoy agradecer también, yo estoy viniendo y con este tráfico, por eso que llega un poco tarde, una señora que cumple 98 años, súper lúcida, siempre en derecha a través de Yarañé, la señora Marta Bocio, 98 años. Y ella siempre con mucho entusiasmo me dice, padre, prepárese, porque usted me tiene que celebrar los 100 años, dice. Así que a ella espíritu ponado hoy, no hay ningún problema. Y también le visité a otra familia, el doctor Seifar y su esposa, la señora Gloria también, Benítez de Seifar. Entonces, ellos también están en su casa, él también volvió recién de San Pablo. Allí estaba haciendo. Bueno, vamos a iniciar haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y vamos a iniciar nuestra Eucaristía. Vamos a reconocernos pecadores ante el Señor y le vamos a pedir humildemente perdón por nuestros pecados. Oremos,
Ore por Yahubereko ñande yara. Ore por Yahubereko Jesucristo. Ore por Yahubereko ñande yara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oración. Dios de poder y misericordia, que hiciste admirable al presbítero San Juan María Vianney por su entrega pastoral, concédenos a ejemplo suyo y con su intercesión, que procuremos con la caridad llevar hacia Cristo a los hermanos y alcanzar junto con ellos la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La fe se alimenta de la palabra que se proclama. Dejémonos enseñar por la palabra de Jesús, que es luz en el camino de la Iglesia y nos llena de esperanza. Escuchemos. Lectura del libro de las Lamentaciones. Ya no hay paz para mi alma, me olvidé de la felicidad. Por eso dije, se ha agotado mi fuerza y la esperanza que me venía del Señor. Recordar mi opresión y mi vida errante es ajenjo y veneno. Mi alma no hace más que recordar y se hunde dentro de mí. Pero me pongo a pensar en algo y esto me llena de esperanza. La misericordia del Señor no se extingue ni se agota su compasión. Ellas se renuevan cada mañana. ¡Qué grande es tu fidelidad! El Señor es mi parte, dice mi alma. Por eso espero en Él. El Señor es bondadoso con los que esperan en Él, con aquellos que lo buscan. Es bueno esperar en silencio la salvación que viene del Señor. Palabra de Dios. Muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame tu sendero. Guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Muéstrame, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí, según tu fidelidad. Muéstrame, Señor, tus caminos. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados
Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos. El Señor me envió a evangelizar a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y, abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Viva San Juan María Vianney. Y viva nuestra comunidad. Y vivan todos los sacerdotes. Y un fuerte aplauso entonces, queridos hermanos. Bueno, se dan cuenta qué hermosa esta lectura. Lucas, esto se llama el eje programático, es decir, sobre qué va a tratar el Evangelio de San Lucas. Y aquí está en este capítulo 4 que acabamos de escuchar, versículos 18 y 19. Y esto lo aplicamos hoy. Estamos ya en el 7º día preparando esta gran fiesta y me parece que es tan importante que recemos hoy más que nunca por los sacerdotes, por los párrocos que están al frente de sus parroquias y de sus comunidades. Especialmente el Papa Francisco, ¿verdad?, abrió esta fiesta también y esta celebración para rezar por todos los sacerdotes. Antes era exclusivamente el cura párroco, pero después se abrió a todos los sacerdotes. Y miren cuál es el eje programático, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que el Señor quiere hacer? Entonces vamos a ubicarnos un Jesús y el sacerdote que tiene que representar dentro de la comunidad al Jesús vivo. Entonces, esta frase él la toma del mismo profeta Isaías. Estamos en el capítulo 1, el 61, versículo 1 en adelante, ¿verdad? Entonces dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Primera cosita. Es decir que la vocación sacerdotal es muy importante, pero este ministerio no es porque se la lleva a leer, se la conquista, no. El sacerdote verdaderamente, y así en la figura también
del cura de Ars, nosotros podemos entender que es un ministro. Y para ser un ministro necesitamos tener la fuerza y la gracia del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué? Porque dice, Él me ha consagrado por la unción. Es el Señor, es Dios el que nos consagra. Algunas veces coña de ella y muchas veces vienen, Padre, ¿me puede poner la medalla, no sé, de la Virgen, del Carmen? Porque añe consagra a la Virgen, o añe consagra a ella. No, de añe consagra. Es Dios el que nos consagra, es Dios el que nos llama, es Dios el que nos unge, es Dios el que nos da un ministerio y es Dios el que nos envía, ¿verdad?, para evangelizar. Por eso es que justamente Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque es Dios. Jesús mismo lo dice, Dios me ha consagrado, me ha ungido, me ha enviado. Y eso se dice en hebreo, Mesías, Mesías. La Mesías, Jesús el Mesías, Jesús es el enviado, Jesús el que tiene una misión, el que está consagrado, ungido por Dios para realizar una misión, es decir, un ministerio. Y esto, queridos hermanos, hoy lo estamos aplicando, ¿verdad? Reflexionando, rezando y recordando a este gran santo de la iglesia que lo aplicamos, ¿verdad?, a los sacerdotes, pero toditos los cristianos estamos llamados también. Y por eso estamos aquí, rezamos y pedimos por nuestra iglesia, por los sacerdotes, pero también pedimos, porque todos somos, según el bautismo, ¿qué somos? Sacerdote, profeta y rey. Sacerdote, profeta y rey. Todos somos sacerdotes, es decir, todos fuimos ungidos en el bautismo. Todos hemos recibido esta consagración de parte de Dios, porque todos tenemos una misión. El ser sacerdote, la misión principal es la de santificar, es la de acercar al pueblo de Dios, y traer, no porque ya dijimos yo soy, ¿verdad? Es como en una casa, en una familia. ¿Quién es el que va a santificar el hogar? La pareja, papá y mamá. Los hijos van a crecer de acuerdo a cómo son ustedes, papá y mamá. Es decir, ese es un ministerio, ese es un regalo que el Señor les ha consagrado con ese sacramento para llevar adelante la familia, los hijos. En una sociedad, Yarecó la de presidente, Yarecó ministro era la Yarecó. Está Yarecó la ministro. Pero no sé si verdaderamente muchas veces en la política tenemos que incluso utilizar estas palabras, ñatino alguna vez, porque justamente lo que menos saben es administrar. De ahí viene. O para la plata, quiere decir que no saben administrar, desvían. Cuando Yarecó llegan a Nepo baby, va Yarecó cuando Nepo sobris. Ay Jesús, Dios mío, ñaña completa ya, ¿no? O faltante más Nepo muengui, Nepo tuya, Nepo vaya lo falta, Nepo paí o faltante más ahí, ¿ve? Entre los que años de ya estamos bebés, pero qué vergüenza. Y después para salvarle, claro, porque somos del mismo partido y votamos por este. Ñane presidente, oigo, Iguri, le vamos a premiar aquí a todos estos que están en el Congreso porque responden a todos los proyectos que le hemos presentado. Pues qué vergüenza, qué vergüenza. Nos responde a los proyectos del pueblo, de la gente, a los proyectos verdaderamente de lo que se necesita en el país. Pero sí, le vamos a premiar porque responde a los proyectos, sí, vale formando. Como vamos allí la hipón, títerecha. Y esa es una vergüenza grande, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos administrando? Ministrando. Entonces se dan cuenta, queridos hermanos, que hoy recordar al cura de Ars no es simplemente entonces rezar por el sacerdote, sino que rezar sobre todo por el ministerio de guiar, de ponerse al frente, de ayudar para que la comunidad salga adelante. Así como antes se celebraba solamente para el cura párroco, Francisco abrió para todos los sacerdotes. No sé si vendrá algún papa y va a abrir ya y celebrar y decir que todos nosotros, ese sacerdocio que tenemos del bautismo, y celebramos también como yo estoy diciendo, ¿verdad? Porque papá, mamá tienen que ser también sacerdotes y son verdaderamente sacerdotes en su casa, la iglesia doméstica. Porque el sacerdote tiene que, en primer lugar, santificar,
tiene que regir quiere decir, homogenear orden y disciplina, enseñar. Eso quiere decir, santificar, enseñar y regir. Son los tres elementos importantes del ministerio. Así es que, queridos hermanos, por cada uno de nosotros y sobre todo también por nuestra iglesia, por los sacerdotes, porque necesitamos muchísimo. Porque también entre los sacerdotes, como se dice, habemos de todo también. O país aguano y o país aguano y oíla y bueno formada, oíla y santo, oíla y oreja guala y argela, oíla y silla guala y la humana, ahí la llamo por una las cosas, ¿verdad? Y bueno, todo, estamos de todo. Pero por eso justamente este día tiene que ser importante para reflexionar y decir, no soy yo, es el Espíritu del Señor el que nos unge, nos llama, nos consagra para que salgamos a hacer un servicio importante dentro de la eclesia, porque eclesia, iglesia, quiere decir comunidad, quiere decir sociedad. O Pepe la ñandé, entonces, ante lo etea, como yo ya le dije, también todos los políticos, ellos con mayor razón, porque ellos están ante una sociedad mucho mayor, todo un país que está expectante de acuerdo a lo que hacen y también de acuerdo a las macanadas como ahora, ¿viste? Perdemos tiempo peleándonos y diciendo que hay nepo baby, que hay nepo sobris y todas las otras cosas. Perdemos tiempo en vez de darnos cuenta que hay tanta necesidad, en vez de centrarnos, ¿verdad? Como también muchas veces, en lugar de centrarnos en lo esencial, y eso también va para los medios de comunicación, etcétera, porque recuerda que hay la itajada, medio de comunicación, y ahí nada pesa. Ellos muchas veces aprietan, ¿dónde? Y cuando ellos están perdiendo su tajada, no van a ver. La negocio fuera, la empresa fuera, o mía, o ahí ya ve. Anda, ahí le recoja 1 o 2 empresas, antes le comió, 25, 30 para arriba. Ya rapaz. Entonces se dan cuenta, queridos hermanos, la injusticia es muy grande, ¿verdad? Entonces necesitamos verdaderamente un santo así como María Vianney. ¿Me oigo el año de santo la vende? Sí, allá, a la cuenta. Esa va a ser esquina hoy, muy teño, muy. La próxima vez voy a hacer que todo el mundo vea, que verdaderamente nos demos cuenta de la presencia que necesitamos verdaderamente de un santo que sepa administrar. Les voy a leer algunas frases interesantísimas del cura de Ars. No todos los que se acercan a los sacramentos son santos, pero los santos siempre saldrán de aquellos que los reciban con frecuencia. ¿Entienden? No todos los que reciben ya de esta, porque se van a comulgar, porque se van a confesar, y no todos somos santos. Pero dice, el que quiera ser santo verdaderamente es aquel que se acerca continuamente a los sacramentos. O sea, hacemos el esfuerzo. Mirá, qué interesante este cura de las almas. Otro, no hay momento más precioso para pedir a Dios nuestra conversión que la Santa Misa. Bueno, ahora estamos en la misa. No hay un momento más precioso, más lindo que pedir al Señor la conversión. ¿Por qué? A ver, veñas de Yarañeina, y viste, ahora estábamos hablando, tenemos que convertirnos, decíamos, con respecto a nuestro compromiso, a nuestra misión, al sentirnos consagrados por Dios. Y entonces saber administrar la familia, los hijos, los negocios, el país. Ese es un ministerio donde nosotros nos encontramos, saber administrar. Entonces por eso dice, no hay momento más precioso que pedir la conversión en la Santa Misa. Otro, si en tu andar, caminando, no te encuentras con el diablo, quiere decir que andas en la misma dirección que el diablo. ¿Me entendés? Si vos no te encontrás de frente con el diablo, quiere decir que la diablo o ataoin en dieina, quiere decir que en de hoy la diablo es inara. Le guatás en dieina, y claro, entonces no te vas a encontrar porque hay onda en dieina. Ahora sí, esto es para decir que todos nosotros vamos a luchar y vamos a esforzarnos siempre contra el mal. Y tenemos que estar preparados. Hablan de Yeyujuino en la Ibaía, que esto, que aquello, de Yecha, Cuay, va para la Ibaía, vender a pisar y contener que esto, que aquello. Entonces quiere decir que vos lo estás
en la misma onda del diablo y los dos caminamos juntos, codo a codo. Socio, Matecovio. Ya, bueno. Mirá qué frase profunda del cura de Ars. Quien no tiene tiempo para gastar por Dios, pierde su tiempo. Quien no tiene tiempo. Esto sí que tenemos que poner en esos grandes, en esas pantallas que encontramos así en cada esquina. Bebe o vendende, cualquier cosa o vendende. Y las cosas de los valores, los principios, tendríamos que también nosotros poner ahí, ¿verdad? Y esta frase, por ejemplo, sería interesante. Quien no tiene tiempo para gastar por Dios, pierde su tiempo. Porque nosotros muchas veces decimos, no tengo tiempo, no tengo tiempo, es verdad de gastar. Y muchas veces, en cualquier cosa de apuros de la vida, y estamos perdiendo nuestro tiempo. Otro, nuestros pecados, nuestras faltas, son un grano de arena frente al gran monte, la montaña de la misericordia de Dios. Nuestros pecados. Eso quiere decir, queridos hermanos, que hay que tener mucha confianza, dice el cura de Ars, ante el Señor. Porque la misericordia de Dios es enorme, enorme. Pero para eso pues, hay que reconocerse pecador. Hay que reconocerse falto y necesitado de la gracia de Dios. El corazón de María es tan tierno con nosotros que en comparación el de todas las demás madres juntas no es más que un trozo de hielo. Eso es para decir, porque el corazón de una mamá, el corazón de una mujer es enorme. Yo sé cómo es el corazón de ustedes, sobre todo de las madres. Pero dice, frente al corazón de nuevo de nuestra madre, la Virgencita, el corazón humano es poca cosa, porque el corazón de nuestra madre es tan grande. Otro, las tentaciones no tienen poder sobre un cristiano cuyo corazón está verdaderamente anclado y dedicado en nuestra madre. ¿Cómo la añan decir? A ver. Aquí está detrás de mí. Ahí está. Dice, si tenemos el corazón anclado justamente en nuestra madre, no hay nada, no hay tentación. Jamás va a tener poder sobre nosotros, nos dice el cura de Ars. Otro, el sacerdote es un hombre que ocupa el lugar de Dios, un hombre que está dotado de todos los poderes de Dios, aún siendo nada. Este es lo que le estaba diciendo, esto es sentirse ungido. Más bien, yo de sin embargo, es el Señor el que nos elige, el Señor el que nos pone frente con un ministerio, es decir, administrar, ponernos al servicio. Por eso, queridos hermanos, esto es demasiado importante, este discernimiento, entrar, saber, conocer qué es lo que Dios me está pidiendo y cómo tenemos que actuar. Por eso hay que rezar por los sacerdotes. Cuando alguien quiere destruir la religión, siempre empieza por atacar y querer destruir al sacerdote. Esta es la frase del cura de Ars. Cuando alguien quiere destruir la religión, lo primero que hace es atacar ¿a quién? Al sacerdote. Y más todavía aquí en nuestro pueblo, ¿verdad? En Paraguay. Y yo eso lo puedo decir como sacerdote, queridos hermanos. El amor de nuestro pueblo, de nuestra gente, por el sacerdocio es inmenso. Y muchas veces yo pienso, ¿verdad? Inmerecidamente, porque soy simplemente alguien llamado por Dios o consagrado por Dios, pero que tengo que responder a ese llamado de Dios, siempre decíamos con una misión y con una función específica: administrar los bienes de Dios, administrar los bienes del cielo. Ser gerente, vamos a decir en nuestra jerga, en nuestra frase actual, gerente de una empresa. Bueno, hay que gerenciar, hay que ayudar, hay que hacer que el negocio de Dios, el negocio del alma, que podamos conquistar. Si nosotros los sacerdotes, decía otro sacerdote, justamente San Juan Bosco también, ¿verdad? Él decía, si nosotros pensamos que yo como sacerdote me voy a ir, yo porque soy santo me voy a ir al cielo, estoy equivocado, don Bosco. ¿Por qué? Porque el sacerdote se va al cielo, ¿con quién? Con la gente, ¿con quién trabaja? Entonces quiere decir que cumplió su misión.
a la pejo paitero en el infierno, quiere decir que sea la culpable. Entonces, entero que te ya está vendiendo en el infierno. ¿Entiendes? Eso es lo que quiere decir. Entonces, una tarea demasiado importante. Quiere decir que no comunicaste bien con tu vida, con tu ejemplo, con tu administración. Eso es como el gerente, que si no sabe gerenciar la empresa, lleva a la bancarrota ¿a quién? A toda la empresa. Y todos los obreros, caput y menonita. Se funde, va a la quiebra nuestra empresa. Si el gerente de Dios, el que tiene que llevar entonces adelante la obra de Dios, sucumbe o no es capaz de llevar adelante la obra del Señor, entonces quiere decir que entre allá al infierno. Y allí hecho y pata. Así es que tenemos que ayudarnos, ayudar al sacerdote, rezar por el sacerdote, acompañarnos y hacer juntos ese camino. Así es que, queridos hermanos, vamos a continuar esta misa. Vamos a pedirle al Señor que nos acompañe siempre, que nos ayude, que bendiga a nuestro cura párroco. ¿Quién es el cura párroco aquí de Santa María? ¿Quién es? ¿El padre? ¿Omar o Osmar? Osmar. Entonces vamos a pedir también por él, especialmente aquí por su parroquia y por todos los otros sacerdotes que trabajan también. Vamos a decir, en nuestra arquidiócesis, después abrimos un poquitito más a toda nuestra nación, el clero paraguayo, y luego abramos también a todos los sacerdotes del mundo. Que así sea. Vamos a ponernos de pie y vamos a presentar ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por la Iglesia, que en este año jubilar acompañe y guíe a todos los hombres hacia Dios, que quiere regalarnos su gracia y misericordia en abundancia, oremos. Escúchanos, Padre. Por los gobernantes de las naciones, que el Señor les conceda sabiduría para que sepan guiar al pueblo por sendas de paz y justicia, oremos. Por los presos y los hermanos cuyo corazón está esclavizado por adicciones diversas, que el Señor entre con fuerza en sus vidas y les devuelva la paz y la dignidad de los hijos de Dios, oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestra comunidad, que sea un verdadero signo de esperanza para todos los que sufren, oremos. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros que participamos en esta celebración, que por la palabra que hemos escuchado y el alimento de la Eucaristía que vamos a compartir, nos convirtamos en instrumentos de unidad en la familia, la Iglesia y nuestra sociedad. Oremos. Escúchanos, Padre. Vamos a pedir también por la señora Marta Bocio, que cumple 98 años, para que el Señor la bendiga, la proteja siempre, le regale la salud. También rezamos por el doctor Seifar, por sus intenciones y también por su salud. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Ofrezcamos al Señor el pan y el vino, llevándolos al altar para que se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo y así alimentar nuestro espíritu, y con ellos estos dones de nuestra generosidad para los que más necesitan. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender.
doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Rezamos también esta misa por los que cumplen años. Elizabeth, ¿dónde está Elizabeth? ¿Quién es Elizabeth? ¿Está aquí? Ahí está, un fuerte aplauso aquí para Elizabeth. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumple? ¿Cuándo? Hoy también. Ah, bueno, entonces vamos a tomar el chocolate. Celsa, ¿quién va de Celsa? Allá está, un fuerte aplauso para Celsa también. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Hoy? Ayer fue. Ayer era 31. Bueno, Padre Víctor, Sheoína, vean, 27 de julio, el domingo, 27 de julio, bueno. Bueno, gracias, gracias, gracias. Y también rezamos por Pedro, pero que está ausente Pedro y que cumplió también años. Por todos ellos pedimos por su salud y sobre todo para que sean buenos, buenos, buenos en el camino de Dios. Oración. Recibe, Señor, el sacrificio de alabanza que te ofrecemos en honor de los santos hoy de San Juan María Vianney, sacerdote. Líbranos de los males presentes y futuros, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes hoy la alegría de celebrar la fiesta de San Juan María Vianney, sacerdote, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe.
Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con nuestros ministros de la Eucaristía, con nuestros diáconos, con todos los catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, hoy rezamos por todos nuestros hermanos que cumplen años, agradecemos por la vida de ellos. Y también te pedimos por todos aquellos que ya se durmieron en la esperanza en la resurrección. Admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. El Señor
rompe con su amor todas nuestras cadenas y nos hace libres para vivir como auténticos hijos suyos. Acudamos entonces a recibirlo en la comunión, donde Él quiere saciar todas nuestras necesidades. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importen las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importen la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. Al que sufre y al triste dale amor, al humilde y al pobre dale amor. Al que sufre y al triste dale amor, al humilde y al pobre dale amor. No te importen la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importen la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. Al que vive a tu lado dale amor, al que viene de lejos dale amor. A tu lado dale amor, al que viene de lejos dale amor. No te importen la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importen la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. Al que habla otra lengua dale amor, al que piensa distinto dale amor. Al amigo de siempre dale amor, al que no te saluda dale amor. No te importen la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importen la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien, y haz el bien, y haz el bien. La oración al cura de Ars, entonces nos dirigimos hacia él. Los que puedan arrodillarse, vamos a arrodillarnos y vamos a pedir esa gracia que necesitamos, sobre todo por su intercesión. Omnipotente y eterno Dios, mira el rostro de tu divino Hijo y por amor a Él, ten piedad de tus sacerdotes. Recuerda que no son sino débiles y frágiles criaturas. Mantén vivo en ellos el fuego de tu amor y guárdalos para que el enemigo no prevalezca contra ellos y en ningún momento se hagan indignos de su santa vocación. Te ruego por tus sacerdotes fieles y fervorosos, por los que trabajan cerca o en lejanas misiones y por los que te han abandonado. Oh Jesús, te ruego por tus sacerdotes jóvenes y ancianos, por los que están enfermos y agonizantes, y por las almas de los que estén en el purgatorio. Oh Jesús, te ruego por el sacerdote que me bautizó,
por los sacerdotes que perdonan mis pecados, por aquellos sacerdotes a cuyas misas he asistido y sigo asistiendo, por los que me instruyeron y aconsejaron, por todos los sacerdotes para los que tengo algún motivo de gratitud. Oh Jesús, guarda a todos los sacerdotes en tu corazón. Concédeles abundantes bendiciones en el tiempo y en la eternidad. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, vamos a decir juntos, bendice a tus sacerdotes. Sagrado Corazón de Jesús, santifica a tus sacerdotes. Sagrado Corazón de Jesús, reina por tus sacerdotes. María, Madre de los sacerdotes, ruega por los sacerdotes. Danos, Señor, vocaciones sacerdotales y religiosas. San Juan María Vianney, ruega por nosotros. San Juan María Vianney, ruega por nosotros. San Juan María Vianney, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. ¡Viva San Juan María Vianney! ¡Viva! Un fuerte aplauso para nuestra comunidad y también por los sacerdotes. Bueno, vamos a sentarnos un ratito y vamos a escuchar a la coordinadora aquí de nuestra comunidad. Ave María Purísima. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Queremos agradecer a nuestros invitados especiales del día de hoy. Primero, dar gracias a los servidores de la Virgen de Xuesta, que ellos tuvieron a su cargo el rezo del Santo Rosario. Muchísimas gracias, queridos hermanos, por venir a engalanar a nuestro santo patrono. Un aplauso para los del grupo del movimiento Xuesta. Invitados especiales, el apostolado de la Divina Misericordia de la parroquia. Por favor, si se ponen de pie, y un aplauso para ellos también que están hoy aquí. Al Centro Educativo Departamental Municipal Santa Teresa de Ávila, con su directora al frente. Muchas gracias. Por favor, si se ponen de frente, gracias por venir a participar con nosotros. Los servidores de la Virgen de Xuesta, si se ponen de pie, por favor. Muchas gracias. La Curia de Natividad de Santa María, doña Rufi. ¿Hay alguien más que está con ella? Un aplauso para ellos. Y a nuestra voz angelical que hoy nos engalanaron con su música, al coro Santa María. Muchísimas gracias, queridos hermanos míos, por compartir con nosotros, por venir a participar en este 7º día de nuestro novenario. Estamos muy felices porque ustedes dan el sí a San Juan María Vianney. Ahora me voy a tomar un tiempito para saludar a los que estuvieron de cumpleaños. Está con el cumpleaños a la Julio, pero había sido. Vamos a saludarle primero a nuestra hermanita que está hoy de cumpleaños. Elizabeth Valiente. Ella está hoy de cumpleaños, como dijo el padre hace rato, ya lo anunció. Yo no sepa, y si vos podrías entregarle estas tarjetas a estas personas, por favor. Elizabeth, Celsa, Marta, Mirta y el padre Cabaña.
les ha regalado la vida, también ustedes puedan ser como el cura de Ars, sacerdotes por su bautismo, para que entreguen esa santidad a su familia, a sus hijos y a las personas con quienes se encuentran en comunidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que los cumpla feliz en tu día dichoso, que los cumpla Bueno, continuando el octavo día para mañana, tenemos como invitados especiales a la Capilla Virgen de las Mercedes, la Presidias Juvenil Nuestra Señora del Carmen y Nuestra Señora de la Natividad, Pastoral Juvenil, a la USF de Santa María, Pequeña Comunidad Divino Niño Jesús de Santa Teresa. Mañana es nuestro octavo día, preside nuestra Eucaristía el presbítero Teobaldo González y anima nuestra celebración el Coro Juvenil Santa María. También quiero hoy dar las gracias a los diáconos que constantemente están apoyando a nuestra capilla, que están acompañándonos en este novenario, al diácono Roberto, al diácono Ángel y al diácono Darío, que están presentes. Un aplauso para ellos, por favor. A Nicolás, que está siempre apoyando y ayudando a la capilla San Juan María Vianney. Muchas gracias, Nicolás, por tu servicio. Un aplauso para Nicolás también. Quiero invitarles para los días jueves con nuestro nuevo diácono, el diácono Darío Núñez, que está con nosotros ahora acá en la capilla San Juan María Vianney. Él va a celebrar la palabra con nosotros los días jueves a las 16:30 horas y luego vamos a tener una adoración al Santísimo. Están invitados toda la comunidad y todos aquellos hermanos que quieran compartir con nosotros. Por favor, si pueden acompañarlo los días jueves al término de nuestra fiesta patronal. Y por último, agradecer de corazón al padre Víctor Cabañas, que gustoso accedió a venir a estar con nosotros en este día, a compartir un poquito de su tiempo, ¿verdad? Porque sabemos que él es una persona muy ocupada, pero aún así él está presente hoy y aquí él le va a llevar un recuerdito de nuestra hermana doña Rufina, le va a hacer la entrega de la curia. Gracias, Padre, por su presencia. Al término de nuestra celebración eucarística, tenemos un rico cocido para merendar. Así es que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que están presentes. Gracias por compartir con nosotros, gracias por decir que sí. Mañana les esperamos nuevamente y si mañana o pasado no pueden venir, el lunes con mayor razón. Es el día, como dijo el Padre, es el día del cura párroco, de todos los sacerdotes y el cura párroco. Nuestro cura párroco va a estar con nosotros, entonces también venir a celebrar un poco con él su día. Así es que les esperamos el lunes, si es que no pueden mañana o pasado, o si no, todos los días. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Bueno, soy yo el que les tiene que agradecer a ustedes que se acordaban de nuevo de mí, allá, porque hace mucho que no vengo más aquí, pero siempre me gustó aquí, este lugar, sobre todo porque todos esos sacerdotes que significan mucho para nosotros y para la iglesia, también sus restos están aquí, en este lugar. Y eso nos hace acordar dos cosas. Por una parte, lo que decíamos, el sacerdocio, que es un ministerio, que hay que trabajar hasta la última gotita, como se dice, nuestro sudor, entregar por Jesucristo, por el Evangelio. Pero después, como decimos siempre, para descansar en paz. Y aquí justamente están todos nuestros hermanos y otros hermanos también, que descansan en la paz del Señor. Y por eso que rezar en este lugar tiene una significancia enorme.
Si la gente entendiese lo que significa justamente venir aquí en este lugar a celebrar la misa, esto entonces ya embotellá 5 veces más, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque justamente este es el camino que nos lleva al cielo, ¿verdad? Como decía el cura de Ars. Bueno, y en ese sentido de la evangelización, aquí está, ustedes pasen ya ahí su cara, ¿eh? Bueno, ya 3 años cumplimos, ahora bueno, Guatamas y ahí la gente el 4º año, y 24 horas, los que tienen cable Tigo pueden ver en el canal 25. ¿Quiénes ya vieron alguna vez de Yañe? Levanten la mano, quiero saber. A la cuenta, todito color. Pero ustedes están viendo y no me pagan el impuesto. Así que este día puedo cobrar paiteta. Miren allá mi alcancía, ahí está. Pensé en huevo menos mal, una pequeño que te oigo a ver. Y toda la ventana de hierro, y no pensemos ir por ninguna parte. Bueno, entonces gracias a Dios, este canal lo estamos manteniendo con la ayuda de la gente, de acuerdo a las posibilidades. Y cada uno de acuerdo a lo que verdaderamente puede ofrecer. 3 maneras. 1, a través de auspicios, los que tienen empresas, los que tienen negocios, etc. Nosotros no cobramos así, por decir, tantos millones por un segundo, por un minuto, lo que sea, sino que para mantener. Eso es lo que les pedimos siempre, que nos ayuden para que podamos llevar adelante la evangelización. Eso a los empresarios y a los que tienen sus negocios. Luego, lo segundo es a través de los padrinos. Así es que también ustedes tendrían que, los que no son todavía, tienen que animarse y ser padrinos. Y enviar ahí o a la cuenta del Banco de la Fundación Yandeyañe, o si no por Tío Mone, etcétera, etcétera. Y cada uno da lo que puede. 5.000, 10.000 guaraníes, 100.000 guaraníes, 1 millón, hasta 10 millones acepto. ¿Está? O si no gusta más ese prelágina, a bebé. Muy bueno de ahí no vaya ya. De banda ahí en algún nepo sobrita, imagino vea ya. Peteño cobra hoy 8 millones, entonces a la otros 13 hoy. Ojalá que nos den. Más de 300 millones dice que ya se llevaron sin trabajar. Vamos a ver si se devuelve. Ojalá que me devuelvan y me traigan al canal allá. Y que me den a mí, vaya. Se dan cuenta, querido hermano. Pues no creo nomás que eso ya. Oye, perdemos, vea. Da ahí oye, verdad. Oye, upama. O mala político bolsillo, lastimosamente. Bueno, y esa es nuestra pena. Y nadie de nosotros se manifiesta. Todo el mundo se queda tranquilo. Y bueno, así es la vida. Qué pena. Bueno. Y la tercera manera, queridos hermanos, es justamente ahí, como les dije, siempre donde vamos, en las comunidades, nosotros pedimos la colaboración de los que quieran libremente, ciertamente, ¿verdad? Y los que así entonces nos ayudan para que Ñandeyarañé pueda seguir evangelizando. Y yo agradezco porque les digo ya la novedad de la próxima semana, el próximo lunes, o puede ser este domingo luego ya, que Ñandeyarañé va a inaugurar un plasma de esos televisores grandes que se ponen así atrás, grande como esta ventana que está ahí atrás, así como tienen los otros canales, ¿entiendes? ¿Y cómo se compró eso? Y con la ayuda de la gente. Entonces toda la gente así que fue aportando, que fue ayudando, y hoy justamente acaban de llevarnos ese plasma, así es que ya dentro de poco ya se va a estar instalando y podemos ir mejorando y ofreciendo mejor calidad también del servicio pastoral a nuestra gente. Así que muchísimas gracias, que Dios les bendiga y sobre todo le pedimos también intercesión de San Juan María Vianney. Nos ponemos de pie y vamos a concluir con nuestra oración final. Señor Dios, que constituiste a San Juan María Vianney, predicador, confesor, fiel ministro como sacerdote del Santo Misterio, concédenos que tus fieles participemos frecuentemente de este sacramento, especialmente el de la confesión y la Eucaristía, y al recibirlo te alabemos eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Demos gracias a Dios.
Gracias. Viva San Juan María Vianney. ¡Viva! Viva San Juan María Vianney. ¡Viva! Viva San Juan María Vianney. ¡Viva! Un fuerte aplauso para todos ustedes. Muy bien. Después vamos a salir en la foto, entonces ahí con toda la gente. ¿Está? Por grupos, así como fueron llamando, mientras vamos cantando con el hermoso coro. Quiero cantar con célica armonía tu caridad, tu amor, Madre de Dios. No cesará mi lengua noche y día de celebrar tu angélico primor. Salve, Señora de la Asunción, gloriosa fundadora de nuestra gran nación. Al Paraguay bendiga tu casto corazón. Del Paraguay las brisas perfumadas vienen aquí mi canto de oración. Madre piedad, somos almas ganadas con sangre cruz de tu Hijo Redentor. Salve, Señora de la Asunción, gloriosa fundadora